estar viéndonos en diferido a través de la plataforma YouTube, también para ustedes, que sea una jornada maravillosa y que esta prédica llegue, así como todas las de esta iglesia y así como todas las de todas las iglesias, en el momento oportuno. También damos la bienvenida a toda nuestra congregación ya física que está en medio de nosotros, y a todos quienes pues nos visitan también, que se la pasen súper, que sea una maravillosa tarde, y a todos aquellos que pues por razones de estudios o trabajo no los hemos podido ver, también bienvenidos. Esta es su casa. El día de hoy vamos a estar compartiendo unos minutos, bueno, al decir minutos usted va a decir 10 minutos, no tampoco, pero vamos a estar compartiendo acerca de la introducción a lo que va a ser la serie que vamos a estar entrando ya a partir de estos 3 últimos meses, este trimestre del 2016, que es Héroes de la Fe. Es hablar de los hombres más destacados de la Biblia, y yo voy a hacer una introducción acerca de uno de los hombres que a mí pues me ha impactado mucho en el Antiguo Testamento, y su nombre es Josué. Algunos de ustedes han oído la famosa frase relacionada con Moisés y con también con Josué: te pido te mando que te esfuerces, que seas valiente. ¿Ha habido esa escritura que aún en la escuela dominical la cuentan? No desmayes, porque yo estaré contigo, no tengas temor, y yo seré en tus labios, dice el Señor, como una fuerza, como una saeta en tu boca, etcétera. Y es algo hasta que cantos se han hecho relacionados con este personaje, como muchos de la Biblia, que no solo del Antiguo Testamento, sino de toda la Biblia, son icónicos. Así es que quiero que usted me acompañe y vamos a ir al libro de Números, capítulo 13, versículo 16. Si usted tiene su Biblia de papel, la puede abrir. Si usted no tiene Biblia de papel, tiene en su teléfono, pues entonces encienda su Biblia, no la abra. Y si no trajo ninguna de las dos, pues aquí tenemos en la pantalla también el recurso para que usted pueda también verla. Y si no hay ninguna de las tres, entonces créame, ¿verdad?, que lo que le estoy diciendo está escrito. El nombre de Josué no fue el nombre que él tuvo inicialmente, fue otro nombre previo a poder él desarrollar su ministerio. Vamos a leer entonces el versículo 16 del capítulo 13 de Números. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Eran 12, pero solo vamos a enumerar al primero, el que es el objeto de nuestro estudio. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Quiere decir que el nombre anterior que tuvo Josué fue Oseas. Osea pues, ¿verdad? Lo puede usted utilizar, decir Oseas. Oseas en hebreo significa Salvador. Y da la idea como que él puede salvarse o él puede salvar a otros. Sin embargo, para que Josué fuera el personaje que iba a llenar los requisitos para ser el que iba a introducir al pueblo a la promesa, porque recuerden que Moisés fue el que sacó al pueblo de la cautividad. 430 años estuvieron ellos cautivos en Egipto, haciendo adobe y más adobe. No había otra labor que ellos hicieran. Estaban haciendo la ciudad de almacenaje llamada Ramesés y Pitón, dice Éxodo en sus primeros capítulos, y ahí estaban ellos construyendo. Se habían vuelto, ya habían sacado su bachillerato en adobe, habían sacado un técnico en fabricantes de adobe, luego habían sacado su licenciatura, después su posgrado, después se habían ido una beca al extranjero a volverse adoberos, especialistas, y hasta el doctorado en adobe. Y era lo único que sabían hacer, no había nada más. Si ustedes recordarán, más de 8 generaciones estuvieron ellos sin esperanza, cautivos, pero Dios levanta siempre a alguien que nos ayude, alguien que nos saque. Y no solo Moisés fue en ese momento el libertador, que con mano fuerte de parte de Jehová y a través de las 10 plagas Dios lo lleva por 40 años al desierto. Pero como cualquier hombre mortal, a uno le llega su
crepúsculo en su vida, y pues Dios sabe por qué a uno lo tiene que retirar de la escena, ¿verdad? Hay personas que les llega su tiempo para retirarse y no les gusta, y a otros no deben retirarse y tal vez lo hacen, pero en este caso a Moisés le llegó el momento de que Dios le dijo: sube al monte Nebo y te voy a mostrar la tierra prometida, y solo te digo una cosa, no te la voy a dar a ti. Tú estuviste con ellos, eran 6 millones de judíos. Pues algunos dicen que son 3, 4, 5, pero pongámosle, yo como soy un poquito exagerado, ¿verdad? Digo, pero si usted es conservador serían 3 millones, 3 millones. Pasaron por todo el desierto y le toca a alguien suceder, y le toca a alguien la estafeta, alguien tiene que tomar la batuta de lo que es ese emprendimiento de Dios, que introduzca al pueblo, y Dios levanta a Josué. Josué era un muchachón a todo dar, pero él tenía que pasar algunas facetas, y lo que vamos a estar viendo hoy es ese proceso, rápidamente los pasos del desarrollo de este Josué para convertirse en el general de las huestes de Israel. Él tenía que pasar por varios pasos, pero el primero de ellos que vemos acá en el libro de Números, en este capítulo 13 y verso 16, fue que tuvo que ser cambiado su nombre. En la Biblia, cuando Dios cambia los nombres, es porque cambia la relación con las personas. Sí, así es, así es. Si antes te llamaban Nito y ahora te llaman Neto, entonces cambió la relación. Si usted ve en la Biblia, hay personajes que Dios les cambió el nombre. Por ejemplo, a Jacob, ¿se recuerdan ustedes? Jacob, ¿cuál era el nombre que tenía al inicio? El que toma por el calcañar, y otra versión dice el que usurpa, y era engañador. Eso es lo que significa también su nombre, engañador. Pero su nombre fue progresivamente cambiando hasta llegar a ser el modelo que Dios quiere. Yo le voy a decir una cosa a usted: usted tendrá un nombre que su familia le puso, dependiendo de las circunstancias en las que usted nació. Si usted nació en la fe católica y fue muy buen católico, entonces seguramente su nombre lo pusieron de acuerdo al santoral católico. Si usted pues viene de una familia en la que los nombres van de acuerdo a las circunstancias de la vida, entonces posiblemente le pusieron su nombre de acuerdo al que, por ejemplo, en mi caso, mi papá le gustaba mucho ver las películas de los zares de Rusia y todo, y mi nombre es Vladimir. Entonces mi papá me puso un nombre en base a los personajes que a él le gustaba ver en las películas blanco y negro, de las guerras rusas y todo eso. Mi hermana, que es la que a mi mamá le tocaba ponerle su nombre, ella admiraba mucho a una famosa artista que se llamaba Diana Durbin, y mi hermana se llama Diana. Y así, mi papá después, que le tocaba con, pues él elegía el nombre de los varones. Mi hermano se llama Herman, con H, Herman. Y mi papá pues, le gustaba mucho ver las guerras de la Segunda Guerra, las películas de la Segunda Guerra Mundial. Y así, sucesivamente. Ojalá no le hayan puesto usted el nombre del exnovio, del primer enamorado, ¿verdad? Porque si no, van a decir Luis. Luis se llama su hijo. ¿Y si de dónde hay Luis en la familia? No, pero yo sé que hay un Luis en mi corazón, en mi historia. Ojalá no le hayan puesto el nombre de Luis el lechero, ¿verdad? Pero Oseas era el nombre y significa Salvador. Pero el Señor providencialmente le dice a Moisés que le cambie el nombre, y el nombre que le ponen el Señor es Josué. Y Josué pues ya es un nombre, es una contracción hebrea que significa el Señor es mi salvación. O sea, cambia mucho el sentido, ya no es tanto el que yo sea el Salvador, el que yo pueda salir de mis circunstancias, que yo pueda salir de mis problemas, no, ya no es ese nombre, ahora el nombre es, Él es mi salvación. Y sobre esa fe, Él se iba a mover para poder hacer las hazañas y todos los prodigios que Dios lo habría de levantar. Además, en Josué capítulo 13, versículo 8, se menciona que también Josué era de la tribu de Rubén. Rubén, recordarán ustedes que es uno de los 2 hijos nacidos de José cuando él estaba allá en Egipto. Y pues Efraín, que era Josué pertenecía a la tribu de Efraín, significa doblemente fructífero. Entonces, si hacemos un juego de nombres y de todo, decimos Josué.
de la tribu de Efraín, y Efraín significa doblemente fructífero. Entonces quiere decir que él iba a ser, lo que le estaba profetizando el Señor era: tú tienes un cambio de nombre, ahora el Señor va a ser tu Salvador, el Señor va a ser ahora tu Redentor, y eso lo vas a ver en tu vida, sino que también te está diciendo: vas a ser doblemente fructífero, vas a ver las provisiones, la riqueza y la prosperidad en tu familia. Bueno, miren qué nombres tan maravillosos que aparecen acá en toda esta historia. Y de hecho, el nombre Josué es una contracción del nombre de Jesucristo, que es Yahoshua en hebreo. Y pues es interesante que Yahoshua o Yeshua, que es la base para el nombre de Jesús, que es lo mismo que Josué, es una contracción de dos palabras hebreas. La primera de ellas es el todo existente, Yah, el todo existente, el que tiene poder en sí mismo. Y la segunda parte, que es Shua, es estar seguro. Eso significa esa contracción. Entonces, si leemos ese nombre maravilloso, dice que el todo existente nos lleva al lugar seguro. Entonces miren qué bonito ver eso en la vida de este personaje. Y dice que Josué era hijo de Nun, también menciona la Biblia, y Nun significa a perpetuidad. Entonces Dios nos lleva al lugar seguro por perpetuidad. Quiere decir que había solo en ese cambio de nombre ya hay un mensaje. Y la Biblia sí dice en Apocalipsis, en el mensaje de las 7 iglesias del Asia Menor, dice que al que venciere yo le daré una piedrecita, y en esa piedrecita dice blanca, yo le escribiré un nuevo nombre. Si usted es una persona de muy mal carácter, es una persona mecha corta, usted es una persona que es un polvorín en su corazón, entonces probablemente el nuevo nombre que el Señor está escribiendo en la piedrecita de su corazón es pacífico. Si usted es una persona intolerante, es una persona que no permite que los demás tengan errores, una persona impaciente, posiblemente su nombre va a estar relacionado con el fruto que Dios quiere desarrollar. Si usted es una persona que tiene mucho problema en su mente, se imagina escenarios, entonces posiblemente el Señor le va a poner un nombre que es seguro, porque Dios le pone el nombre de la obra que Él está haciendo en usted, no en lo que usted quisiera que quiere ser. A mí, pues yo espero que Él me ponga otro nombre nuevo, Russell Crown o algo así, o Brad Pitt o algo así, para poder yo decir: Señor, aunque sea, ya pueda ser un simpático en el cielo. Pero Dios cambia nombres. Ahora, hubo 5 cargos por los cuales no los vamos a ver a detalle, solo va a ser la introducción para poderlos hablar en un futuro donde quepa. Hay 5 pasos que tuvo, o 5 puestos por los que tuvo que pasar Josué, y tal vez ya en un momento lo hemos compartido, pero quiero dejárselos a usted como un regalo, un tesoro, para que usted sepa que para llegar a posiciones de eminencia no es solo así porque sí. O sea, tiene que llegar. Usted una vez estaba con un hermano, tiene una unción tremenda, un gran predicador maravilloso, un hombre esos que uno le envidia la unción, y se acerca a otro hermano y lo toca, y empieza a decir: que se me pase, que se me pase, que se me pase, que se me pase. Decía, él pensaba que por tocar al otro se le iba a pasar los versículos, así como que le ponen una USB, ¿verdad? Le conecta a uno y que ni que fuera Matrix, ¿verdad? Que se le pasa toda la información de la Matrix. Ojalá así fuera, hermanos, que verdad que la gente pudiera entender lo que uno quisiera, pero a veces no es tan así. Primer puesto por el que tuvo que pasar es ser un soldado. Señor, sí señor, tuvo que aprender disciplina. Si a Josué lo ponían a lustrar los zapatos, las botas, inmediatamente después de haberlas lustrado y haberle sacado el brillo y todo, posiblemente lo llevaban para que caminara en un charco, las ensuciara, las llenara de lodo, y después les decía seguramente su capitán o su jefe: ahora ve y las limpias de nuevo, después de lustradas, porque no importaba si se ensuciaban, lo importante era la orden y la disciplina. Y una de las cosas que Dios quiere enseñarnos es la disciplina. Número 2, el segundo trabajo, la segunda posición a la que tuvo que pasar para poder, previo a convertirse en el comandante en jefe de los ejércitos de Israel,
es el siervo o asistente de Moisés. Siervo o asistente de Moisés. En nuestro día decir siervo no es lo mismo cuando en aquel tiempo, hace 3000 años casi, se decía siervo. Antes era un siervo, era un sirviente. No es como ahora el siervo de Dios y entra uno así todo Salvatore Ferragamo, de la cabeza hasta los pies, así todo lujoso, todo simpático, ¿verdad? No, ahora ya no es. Antes un siervo era el sirviente, el que cargaba todo, era el achimero, el cargador, era el que tenía que hacer todas las faenas duras para atender a su señor. Número 3, le tocó ser explorador. No niño explorador, ¿verdad? Ni scout, ¿verdad? Los scouts hacían todas sus... ¿cuál era el eslogan de los exploradores? ¿Usted se recuerda de los scouts? Siempre listo, gracias. Ese fue uno de los eslogans. Y habían exploradores del rey, que era un grupo de scout cristianos. Entonces el tercer puesto por el que tuvo que pasar fue explorador. Número 4, tuvo que ser, la palabra que quiero usar correcta no es sucesor, sino que vamos a ver si la tengo por acá, porque la palabra tal vez es una palabra muy especial. Déjeme ver si la tengo por aquí. Le dije el explorador, ¿verdad? El espía, es equivalente al espía. Pero también tuvo que ser... Vamos a ver si está aquí. Así le digo, ¿cuál es el nombre que apunté? Ojalá lo haya apuntado. No. El sucesor de Moisés. Muy bien. Y el último, que es el quinto puesto, pues efectivamente ya es ser el comandante en jefe del ejército. 5 puestos. 5 puestos. Veamos rápidamente el primero, guerrero o soldado raso al frente de Amalek. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Vamos a leerlo en nuestras pantallas, dice así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Continuemos la lectura. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Sigue. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Verso 11. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Ni que no fueron a Calea, ¿verdad? Comprar una silla así ergonómica, ¿verdad? No, una piedra ustedes. Ahí se tuvo que sentar el pobrecito. Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro, y así sostuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Vamos a leer hasta el versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. No voy a entrar en detalles en este tema, sin embargo, solo quiero comentar rápidamente de que esta batalla en este valle de Refidim fue una de las batallas claves o importantes en la vida de Moisés, de Josué, porque acá él tuvo que luchar con uno de los enemigos más tremendos, más terribles, más perjudiciales para Israel, más traicioneros, que fue Amalek. Amalek era una nación que odiaba a Israel. Y Amalek representa la carne, representa la traición. Entonces, aquí estamos viendo entonces nosotros que
él empezó como un soldado. Veamos el escenario. Estaban en el collado, en lo alto. Estaba Moisés, que su nombre significa salvado de las aguas. De un lado estaba Aarón, que significa iluminado. Repito, estaba Moisés en la parte de arriba, que su nombre significa salvado de las aguas. Y de un lado estaba Aarón, que significa iluminado. Y del otro lado estaba Ur. Y Ur, H-U-R, significa el que perfora el nido de la serpiente. Por un lado el iluminado y por el otro lado el que perfora, el que destruye el nido del diablo. Imagínense. ¿Qué asistentes estaban? Y él en sus manos tenía la vara de almendro con aquella que recuerdan ustedes que él abrió el mar rojo, ¿verdad? Esa vara, ¿cuál fue la clave y lo distintivo de la vara de Moisés? No era la vara de almendro en sí, sino que estaba el nombre de Dios escrito sobre esa vara. Y cada vez que subían la vara, entonces dice que el Señor honraba su nombre. Esa vara fue la que subieron cuando pasaron el mar rojo. Así que se vale decirle a los hermanos: agarra la vara, ¿verdad? Así es que usted agarre la vara y en fe y dígale: aquí, enemigo, tú vienes conmigo con jabalina, con saeta, tú vienes conmigo a hacerte el grande, pero alguien que está conmigo es más grande que tú, aún más grande que yo, y él se dignifica su nombre y él te va a derrotar el día de hoy por amor a él mismo. Dale un aplauso entonces al Señor si lo crees conmigo. Él lo hace para él mismo, no para nosotros. Entonces el primer trabajo fue un trabajo de estar él, mientras aquellos estaban allá arriba en el VIP, ellos estaban en la parte en alto. Quien estaba abajo cuerpo a cuerpo peleando con su espada era Josué. Josué es el que estaba matando, estaba bañado en sangre. Entonces miren las guerras, cuando uno hace una guerra, la guerra tiene dos componentes: una es en el mundo natural y otra es en el mundo espiritual. Usted tiene que pelear en el mundo espiritual, orando por sus hijos, por su trabajo, por su futuro, por su hogar, por los planes, por las situaciones de la vida, clamando. Y por otro lado también usted perseverando, leyendo la palabra, mejorando en su vida, volviéndose una persona pues astuta, hábil en lo bueno, para que esa conjunción de situaciones hagan de que usted pueda llegar a tener éxito. Pero a veces nosotros somos aventados: Señor, yo me le entro a esto y ahí me ayudas en el camino. Yo me recuerdo cuando yo era patojo y me hice cristiano, yo tuve una novia y yo dije: Señor, ahí le entro y ahí en el camino me enderezas el asunto. ¿Qué? Enderezarme el asunto, me salió el tiro. Para que yo me puse a hacer, y así hace una locura: Señor, me voy a meter a este carro, me voy a meter a esta empresa, voy a hacer esto, y yo sé que tu palabra dice, ahí sí se saben los versículos de memoria, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y uno dice, esfuérzate porque yo estoy contigo, y se acuerdan de aquellas citas, ¿verdad? Porque al que temprano madruga, Dios lo ayuda, y ni saben que no está en la Biblia, pero lo dicen pensando que está en la Biblia, ¿verdad? Y así está uno haciéndose su terapia de versículos para tratar de apoyar. No, hay que pedir en oración que Dios nos ayude. Todos los solteros están orando ya por la que va a ser su pareja. Todos los que están solos, léase de cualquier manera la persona que está sola y disponible para poder emprender un nuevo viaje en la vida, pues tenga cuidado, no vaya a hacer lo mismo que hizo antes. Aprenda de nosotros, que nosotros oramos y escogimos bien, ¿verdad? Pudimos escoger bien, ¿verdad? ¿Va que sí, varones? Me parece muy buen ese es su discernimiento. Entonces, hay que ser soldado. Un soldado es disciplinado. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, acerca de lo que es un soldado. Ok, un soldado es un amigo y un hermano, dirían en la canción, ¿verdad? Bien se la saben, ¿verdad? Cuando antes estaba el canal 5, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El canal famoso nacional del ejército.
Mire que dice 2 Timoteo 2:3. Tú pues, dice la versión revisada, tú pues sufre penalidades como buen soldado. Y fíjese que en esa escritura Pablo le está hablando de 3 tipos de personas. Le va a hablar del soldado, le va a hablar del atleta y le va a hablar del labrador. Y los 3 tienen algo en común. Se esfuerzan en lograr algo que muchas veces no lo están viendo. Y me gustó una frase que dijo mi hijo hoy, y él decía: uno debe correr detrás de lo que no ha visto todavía. Y me gustó eso es como la fe, ¿verdad? Y aquí vemos que aquí en esa escritura Pablo está diciendo: sufre penalidades, pero penalidades no está diciendo que a usted le va a ir mal, que somos fatalistas, no, estamos diciendo de que va a requerir esfuerzo y va a requerir que usted sea disciplinado. Si usted quiere llegar a tiempo al trabajo y no tiene carro y usted vive al otro lado del mundo, entonces tiene que levantar 10,000, como diría mi sobrina, 100,000 horas antes para poder llegar, porque si no, no va a llegar. A veces uno tiene un reloj muy diferente que uno piensa que se le teletransporta, así como Spock, le dice a James T. Kirk en Star Trek, ¿verdad? Teletransportación, y se va de un lado a otro y ya llegaron en 3 segundos. No, si usted vive hasta el otro lado del mundo y tiene que teletransportarse, no puede, porque usted no tiene esa tecnología. Tiene que teletransportarse, pero en la canastera, ¿verdad? En la ruta 64, en la 23, en la de Senma, en la de no sé dónde, porque no va a poder llegar. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en el técnico, nosotros estudiábamos en jornada en la mañana y en la tarde. En la mañana estudiábamos el bachillerato industrial y en la tarde el perito en dibujo en construcción, los 3 años que estuve yo en el técnico. Y miren, yo me iba en bus a mi casa a almorzar y salía a las 12 y pico, tenía que estar a la 1:30 de regreso. Yo solo entraba, comía la carrera, en el bus de regreso hacía digestión. A las 5:30 ya iba de regreso a mi casa, y así estuve 3 años para poder llegar yo pues a obtener ese diploma en el área industrial. Entonces, sí le digo una cosa: usted quiere llegar a grandes cosas, tiene que esforzarse. El camino del esfuerzo es inevitable. No se puede hacer las cosas solo así porque sí. El verso siguiente, siempre de 2 de Timoteo 2, ahora solo veamos el verso 4. Mire de qué va a hablar ahora el apóstol Pablo para recordarle a Timoteo que no solo es soldado, sino que el tema de la disciplina y que tiene que ser una persona aguerrida. Dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. Fíjense que esta versión ha sido mal interpretada, porque algunos dicen que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dicen: usted no tiene que trabajar en lo secular si es pastor. Y el concepto bivocacional de los ministros es un concepto hasta bíblico. Los rabinos trabajaban, eran zapateros, tenían muchas habilidades que ponían en la comunidad, en los kibutz, en las familias. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver, no sé si se la recomendé la vez pasada, la película El violinista en el tejado. Se las comenté la vez pasada, ¿verdad? Que la podían ver en Netflix, ¿verdad? Y ahí ustedes pues pueden ver cómo todos trabajaban y servían, y pues el rabino ya no, porque él era pues una persona ya mayor, pero ahí todos tenían negocios. Por eso los judíos son prácticamente dueños del casi todo el mundo económico a nivel mundial. Y aquí está diciendo entonces: mientras usted está activo, no se ponga a salirse fuera del servicio a hacer cosas que no debe. Si usted está activo en el ejército, usted no se va a ir a enredar en cosas que no forman parte de lo que es su servicio. Y dice: a fin de poder agradar al que lo reclutó. O sea, él tiene que ser deferente para la persona que lo reclutó. Veamos el verso siguiente, el verso 5, al respecto del tema de la responsabilidad del soldado. Solo que aquí ahora creo que va a usar el atleta. Y también el que compite como atleta en estas justas deportivas recién terminadas en Río 2016, pudimos ver nosotros que nuestros atletas nacionales guatemaltecos no rindieron al nivel que se esperaba. Hicieron probablemente su mejor esfuerzo y los aplaudimos porque hicieron su mejor esfuerzo, pero eso no fue suficiente para poder llegar a donde se pedía. Sin embargo, en la famosa carrera que acaba de haber hace poquitío, donde me estaba contando nuestro salmista que estuvo ministrando el día de hoy con el equipo de alabanza,
decía que vinieron a esta famosa carrera del día de hoy, las 21K, que el primer lugar lo ganó un keniano y el segundo y tercer lugar lo ganaron dos muchachos de San Juan, Zacatepeques, y luego el cuarto lugar fue el keniano y el quinto creo que fue un famoso corredor guatemalteco que quedó en quinto lugar. Pero miren, al nivel de nuestros muchachos, dos de San Juan, Zacatepec, no, si San Juan, Zacatepec, saca buenos, usted Búcaro tenía que ser, ¿verdad? Hacen buenos muebles los sanjuaneros. Aquí en Guatemala es famosa ese pueblo San Juan, y también por las famosas cementeras que ahora están construyendo en nuestro país. El que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Las pruebas que le deberían de hacer espiritualmente a los predicadores y a los cristianos y a los servidores, el antidoping cristiano, ¿verdad? Para ver si no tienen ahí alguna alteración en su servicio. Aquí dice, debe esforzarse. Y le pregunto una cosa, ¿ha visto usted alguna vez algún atleta después, o un jugador de fútbol, después de salir del ensayo o del entreno, irse a comer dos grandes pedazos de chicharrón y comerse dos pedazos de aquellas carnes así grasosas? No, tal vez en Guatemala sí, pero en otros países no. Sí, aquí no sé, aquí se ve de todo, pero en otros países se ve. Estaban sacando la vez pasada de este Phelps, el nadador, sí, que él dice que solo 2 veces al año él descansa, y uno de ellos es la Navidad y el otro es el Día de Acción de Gracias, y de ahí no descansa. De los 365 días, 363 él entrena. Por eso es que se llevó 4 medallas de oro. Entonces, ¿quiere usted ser grande? Póngase las pilas. Algo que me gusta de un hermano que tenemos aquí con nosotros, que dentro de poco se nos va al otro lado del continente, es que él tiene sus libros de mercadeo, y me gusta mucho porque yo miro, me ando fijando, no soy juzgón, pero sí miro. Y él es como muy autodidacta, Leo, y con su biblioteca tiene, pero increíbles libros, ¿verdad? En español, inglés, bueno, nos entendemos bien, pues somos bilingües los dos, ¿verdad? Él habla español, inglés, yo hablo español y lenguas en el espíritu, entonces somos bilingües. Pero usted debe crecer. Dios le da una mente tan prodigiosa, usted tiene una mente y unas habilidades, pero a veces usted a veces no la usa mucho. Tiene ese disco duro todavía casi nuevito, ¿verdad? Pero sáquele el jugo. Usted tiene grandes, hay algunos que cantan, otros que declaman, otros que tienen habilidades. Hoy usted tiene muchas cosas maravillosas que puede poner y rendir a los pies del Señor. Entonces, haga su esfuerzo como un atleta de competir y poder llegar. Pero el tercer grupo es el labrador, que menciona aquí también el mismo Pablo a Timoteo. Veamos el versículo 6. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos, obvio, porque él es el que está trabajando durísimo. El verso 7. Considera lo que digo, pues el Señor te va a dar entendimiento en todo. Entonces vemos estos 3 casos y regresemos al pensamiento original de Josué. Josué tuvo que aprender en el campo. Y una de las cosas que ahora las hojas de vida o los currículum piden en las empresas, ya no es solamente que usted ponga que usted estudió kindergarten en la escuelita Jardín de las Rosas, que usted estudió la prepa en la escuela Pollitos Pío, el Pollito Pío, ¿verdad? O usted primero a sexto primaria. No, mire, ya a la gente a veces ya ni le interesa eso. Ahora a la gente lo que le interesa es en su perfil ocupacional para que usted es bueno. Le preguntan qué habilidades tiene en todo sentido, hasta las habilidades kinestésicas, ¿verdad? Para que usted es bueno para las computadoras, es bueno para mensajeros, es bueno para hacer esto. Entonces, en su perfil, yo ahorita me he dado cuenta que no es como antes, ¿verdad? Que uno contaba toda su historia, revelaba todo su rollo en los currículum, ¿verdad? Pero ahora no es así. Ahora le preguntan, ¿qué sabe hacer usted? ¿Qué experiencia tiene?
Y yo creo que lo primero que tenía que tener Josué para convertirse en el comandante, él oler a soldado, porque él iba a ser jefe de soldados. ¿Alguien quiere ser pastor aquí? Pues tiene que empezar sirviendo. Yo recuerdo que yo pasé 16 años junto a mi familia, mi esposa, sirviendo en una iglesia local, y pasamos por todos los puestos. Mire, hermano, yo le puedo testificar a usted que yo hice de todo en la iglesia. Lo único que yo no acepté y nunca iba a hacer era que me pusieran una falda para ser diaconisa. Pero de lo contrario, yo pasé por todos los puestos. Desde cuidar carros en la parte de afuera, lavar los baños, quitarle los chicles debajo a todas las sillas y a las mesas, porque los hermanos fabulosos, ¿verdad? No llevan su papelito ni nada, sino que debajo de la silla ponen unos chicles, terrible en las iglesias, difícil. Cargador de equipos, me tocó cargar equipos, me tocó jalarle la maleta a pastores, a profetas, y mire, a mí me tocó hacerla de un montón, poner mi carro al servicio. Fuimos, como le llaman en Estados Unidos a los carros que llevan todos los niños, ¿verdad? El soccerman, ¿verdad? Que los carros de los grandotes de las camionetas, ¿verdad? Llevan todos los niños para el fútbol, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo me puse a pensar? ¿Por qué pasé por todo eso? ¿Por qué lo acepta? Alguien diría, tonto va usted que se mete. Usted hubiera dicho que era para copastor y va a esa iglesia, si no, no aceptaba congregarse ahí. No, me sirvió de mucho, fíjese. Entonces ahora entiendo mucho el rol eclesiológico, el tema litúrgico en la iglesia. Ahora comprendo las diferentes facetas y sé bastante de cómo funciona en la parte organizativa una iglesia. Posiblemente para esto me iba a servir, para el rol de ser un pastor. Entonces, los soldados tenían que ser personas disciplinadas. Dejemos ese punto ahí y avancemos al siguiente. Número 2, tenía que ser el siervo de Moisés. Éxodo capítulo 24, versículo 13. Leamos rápidamente Éxodo 24, 13 y vamos a ver cómo se convirtió Josué en el asistente de Moisés. Primero vimos que Josué era un guerrero, quien peleaba las batallas de Jehová con espada empuñada en sus manos en las planicies de Canaán, disputando cuerpo a cuerpo contra los enemigos. Pero ahora vemos, aquí en el 24:13, vemos nosotros ya otra cualidad en él. Y se levantó Moisés con Josué su ayudante. Otras versiones dicen su servidor o su siervo. Una cosa importante para el que hacer en todas las áreas de desarrollo en la vida es estar a la par del que sabe. Uno debe aprender y estar cerca del que sabe. La Biblia menciona buey viejo con buey joven. Y yo me acuerdo que en mi profesión como arquitecto, yo tuve la bendición de poder empezar con personas con mucha experiencia. Yo era muy joven y me mandaban a medir los edificios, las losas de los edificios, y yo no medía ni tenía los alcances. Me ponían un casco y una cosa así anaranjada para que uno destacara entre todo el hierro y me iba a meter 14 niveles y tomaba fotos y luego me iba a un sótano y todo. Miren, hermanos, y entonces ahora para mí, cuando alguien me dice la estructura de una casa, el cimiento de una casa, el piso de cimentación de una casa, el muro de contención de una casa, entonces para mí es fácil porque es algo que yo ya conozco. Entonces, usted quiere ser buena cocinera, péguesele a una cocinera que sea buena. Pero usted se le pega a la otra que se le quema el agua, entonces usted va a ser especialista en quemar el agua. No va a aprender. ¿Quiere ser un buen pastelero? Pues péguesele a los que saben hacer buenos pasteles. Yo me le he pegado a hombres en mi vida que han sido maravillosos maestros en cuanto al tema de la Biblia, y yo aprendí mucho. Tuve algunos catedráticos en la universidad cuando estudiaba teología, que algunos me decían, Vladi, vente conmigo. Yo me iba con ellos, fui hasta su casa en un doctor de teología a aprender Biblia en Antigua Guatemala. Yo me sentaba en el sillón, bueno, pastor, háblenos, y nos hablaba. Mire, yo embebido, y yo le estoy hablando hace un par de años, no le estoy hablando hace 20 años,
¿Quiere ser un especialista en algo? Péguese a la gente que sabe. Entonces, ser servidor es alguien que está atendiendo las necesidades del otro. En la Biblia se mencionan algunos servidores y usted se va a sorprender cuando le mencione estos nombres, porque tal vez ya solo los vemos como personajes grandes, pero le voy a decir quiénes son. ¿Se recuerda usted de Elías, el gran profeta nacional Elías? Bueno, su servidor fue el otro gran profeta llamado Eliseo, y a Eliseo le fue dada la doble porción. Pero Eliseo llegó a esa posición de eminencia porque él era el que le cargaba la Biblia al otro. Elías decía, vamos a ir a tal pueblo, y se adelantaba Eliseo a buscar dónde iba a dormir, qué iba a comer. Y no comían los siervos, en una parábola que menciona Jesús, así era esa costumbre de aquel tiempo, que primero comía el Señor en la casa, y si alcanzaba y quedaba, el otro rascaba de un poquito ahí de la olla, si no, de lo contrario, proclamaba ayuno en esa noche, o él tenía que ir a comprarse algo por ahí, pero no podía comer él hasta que su amo no comiera y se repitiera. Imagínense, bueno, si el amo era pues de que no comía mucho, el otro pues, estaba feliz porque le dejaban bastante, pero imagínense que el amo fuera así como usted y como yo, que somos buen diente, no dejábamos nada, y el pobre Eliseo se quedaba sin comer. El otro tenía que ver dónde le buscaba aposento, casa, para poder estar. Esto, por ejemplo, cuando han venido los grandes predicadores, algunos mundiales, otros iberoamericanos, uno tiene que conseguirle donde estén hospedados, en hoteles. Ahorita nosotros que tenemos la confraternidad con hermanos en Cristo, cada vez que han venido los maestros de Pensilvania y otros países en Estados Unidos, ellos nos designan a nosotros que les consigamos donde ellos duerman. Vienen de dos categorías. Vienen los que son los hermanos en Cristo, los antiguos, ¿verdad? Son las personas ya que nacieron en esa cuna, y ellos no, por regla general del anabautismo, no pueden dormir en hoteles, ellos duermen en casas. Ellos manejan una figura así de humildad. Entonces tampoco le va a meter uno al cuarto así de lámina ya como de piso de tierra, el hermano vaya a dormir ahí porque el Señor así le gusta, hay que fomentarle la humildad. No, ellos van a casas. Pero hay otra categoría de maestros que vienen con nosotros, que ellos duermen en hoteles. Ellos sí son así bien finuchis, y tenemos que juntarle cuando decimos, viene sí, este es barato, este es barato, este es barato, pero este nos descompensó, este es el más caro, que gasta lo de estos tres, y otro barato. Entonces nos preguntan, ¿puedes recibir a tal? Sí, a estos tres baratos, y a este pues que es el que le gusta en hotel. La pregunta es, un siervo era alguien que tenía que ingeniárselas para lograr hacer sentir cómoda la velada y la estancia en una casa. ¿Se recuerda usted de que Eliseo también tuvo un siervo? Y este siervo se llamó Giezi. Aunque Giezi, pues sabemos que él, pues hay mucha tela que cortar acerca de Giezi, ¿verdad? Pero Giezi fue el siervo de Eliseo. ¿Se recuerda del famoso sacerdote Elí? Bueno, su monaguillo, como dirían en la iglesia romana antes, era Samuel. Samuel era el asistente de Elí, del sumo sacerdote Elí. Y por estar en la iglesia, miren, le voy a decir una cosa, le voy a dar una clave. Cuando Samuel estaba limpiando el templo, y Elí, porque dice que Elí era así, era sumo sacerdote en el sentido de la palabra, ¿verdad? Era un sumo sacerdote, ¿verdad? Era ya un hombre ya mayor de edad, era regordete y se dormía, seguramente tenía problemas tal vez con azúcar y todo, y se quedaba bien dormido. Y estaba Samuel, y dice que Samuel limpiando, arreglando, después de quedar exhausto se iba a acostar y Dios le hablaba en la noche. Entonces quiere decir que a los que sirven en la iglesia, Dios también les habla. Entonces yo lo animo a usted para que usted sirva, usted diga, pastores, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo yo ayudar? Ya llevo varios meses acá y usted se ha hecho loco, entonces ahora hágame el favor, use mis talentos. Entonces yo le voy a decir, amén, hablemos pues, y usted empieza a servir, porque el que sirve oye. Amén, el que sirve oye de Dios. Recordarán ustedes a Saúl, el primer rey de Israel. ¿Quién fue su siervo?
o su paje de armas, David. Nada menos que el gran rey David fue asistente de Saúl. Y recuerdan ustedes a Bernabé en el libro del Nuevo Testamento, en los libros de los Hechos del Nuevo Testamento. Bernabé, aquel gran predicador, ni se imaginan quién era su siervo, Pablo. El apóstol Pablo estaba empezando a introducirse en el movimiento de la iglesia primitiva, y quien lo introducía a Pablo para que conociera a los apóstoles, para que estuviera en el gran movimiento en el capítulo 11 del libro de los Hechos, que es el movimiento de Antioquía, y que estuviera en el gran movimiento después del en los demás crecimientos explosivos de la iglesia, fue Bernabé. Si Bernabé no mete a Pablo a esos movimientos, posiblemente Pablo no hubiera sido el Pablo que conocemos el día de hoy. Entonces hay alguien que te introduce, hay alguien que te mete, pero tienes que ser siervo. Yo lo animo a usted, a que usted tenga la actitud de siervo, en el sentido de que, bueno, si esto nadie lo hace, pues lo hago yo. Haga usted y camine la mía extra, y va a ver que Dios lo va a bendecir. Bueno, todos estos personajes tuvieron papeles importantes, pero ellos eran gente que servía. Hay una experiencia que no está en los libros, es la experiencia de la vida, la experiencia práctica. Y muchas de las cosas que uno sabe. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en una constructora y me independicé, empecé a trabajar solo, yo no conocía mucho el tema administrativo y todo ese tipo de cosas, cómo organizar una empresa y todo. Y Dios me mandó un colega, el cual fue, pues después nos volvimos socios, hasta el día de hoy pues trabajamos juntos, y él venía de graduarse del INCAE en lo que era una especialidad en administración, siendo arquitecto, y él me enseñó a mí todos los tips que en ese momento a mí me servían para poder yo lograr emprender mi empresa, no solo con él, sino solo también. Y fue algo tan lindo que a mí hasta el día de hoy esos principios los sigo utilizando en mi actividad profesional, y es lo que me ha servido para poder desarrollarme. Aprenda de la gente, no sea orgulloso. Jóvenes, no digan ya me las sé todas, no se saben nada. Es que usted no, papá, usted no tiene que enseñarme. Ay, es lo peor de un hijo, hermanos. Ya me las sé todas, ¿cómo no, verdad? Me las tengo que me sé todo en lica. Tal vez viendo a Rambo, o tal vez viendo a quien, qué sé yo, pero hay una experiencia que todos los papás tenemos. Oigan a las canas, oigan a los años, y oigan también donde no hay canas, ¿verdad? O sea, a los padres, para que podamos enseñarles. Entonces, el segundo es el que sirve, el servidor, el siervo, el que está atento a todo lo que le está pidiendo su amo. Tercero es el explorador o el espía. No uso la palabra espía porque si no va usted a agarrar un poquito la línea como James Bond o James Bourne, así, ¿verdad? No, sino que usted va a darse cuenta que tiene que aprender a discernir en base a juntar un montón de información para luego decir qué es lo que está pasando. Vaya conmigo a Números 13:16 y vamos a ver a Josué como el explorador de la tierra prometida. Recuérdense que tuvieron que mandar a 12 espías para reconocer la tierra y para ver cómo era la tierra, si era una tierra buena o no era buena, para no solo conquistarla, sino también para los enemigos, calcular todo el armamento y la cantidad de enemigos que habían del otro lado. Así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra, pero Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Eso lo leímos anteriormente. Sigamos más en el versículo siguiente, creo que dice algo más. Cuando Moisés les envió a reconocer la tierra, dice, de Canaán les dijo, subid allá al Negev, después subid a la región montañosa. Sigamos leyendo. Ved cómo es la tierra. Entonces el explorador tiene que ver. El explorador tiene que, antes de emitir un juicio, tiene que cerciorarse, tiene que ver cómo es el lugar. Si ese lugar es, pues llena los requisitos para poder calcular su fuerza también. Luego dice, y si la gente que habita en ella es fuerte o es débil. Está haciendo una evaluación
del lugar y las condiciones a las que van a entrar, y si son pocos o si son muchos. Es como que usted va a invitar a alguien a una cena y usted solo compra un pollo, y de ese pollo solo le van a salir 5 piezas, si bien le va. Y usted invita a 10. Lo más probable es que 5 van a comer y 5 solo van a ver. Entonces tiene que hacer su evaluación. Tiene usted que considerar si usted pues puede atenderlos lo mejor que se pueda. Entonces el explorador es alguien que evalúa. Por ejemplo, usted tiene que evaluar si va a llegar a final de mes, y tiene que recortar en su matemática financiera gastos que usted sabe que no puede hacer porque la matemática es cruel, los números son crueles. Muchos a veces gastan sobre las expectativas. Yo gasto esto porque probablemente me va a entrar este trabajo, y ese trabajo no le llegó, gastó, y lo que hizo fue que incrementó sus deudas. Nunca hay que hacer eso. Usted, hasta cuando ya tenga el dinerito ahí en su cuenta, o usted lo tenga ya acreditado, entonces ya usted dice, bueno, voy a hacer, aún con el cheque en la mano, a uno le dan cheques sinfónicos, ¿verdad? Le dan cheques de hule y tal vez están pagando usted ahí, y usted va y usted ya hizo el enganche de tal cosa, ¿verdad? Y pues que con vergüenza va a tener que llegar a decir, mire, fíjense que pues por inocente, ¿verdad? Ya no me mande la cama, ¿verdad? Ya no me mande el mueble, ya no me mande tal cosa, ¿verdad? Entonces, el servidor, el espías, el que estamos viendo ahora, es importante que usted se vuelva una persona de criterio. No sé si tengo esta cita acá, pero está en Jeremías, creo que es el capítulo 14, donde dice: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Si alguien me puede ayudar con esa cita, creo que la tengo por acá. Y preguntad cuál es el buen camino. Pero hay una progresión bonita ahí al respecto de poder, dice paraos en los caminos. Creo que la tengo por acá. Si usted la encuentra primero, le suplicaría que me ayude. 6:16, Jeremías 6:16. Dice: paraos en los caminos, mirad. Y luego dice otras palabras más, vamos a ver. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad. El explorador se para. Usted hay momentos en la vida que tiene que ser parones. A veces no tiene que tomar decisiones caminando, tiene que pararse en ciertas decisiones, no en todas. Detenerse. Ok, ¿me está yendo bien con este muchacho? ¿Será que está apreciando mis cariñitos? ¿Será que este fulano y mengano es genuino? ¿Será que verdaderamente ya olvidó a la ex novia? ¿Será que así es tan duro conmigo cuando me lleva a comer porque yo le digo que me gusta el pollo y me lleva a Pinulito en lugar de llevarme a Kentucky? Y me lleva así a comer Perolito, diría aquel, ¿verdad? Porque ya cambian hasta los nombres. Se tiene que parar y mirar. ¿Qué es mirar? Hace uno una evaluación de la situación y observa lo que he caminado, donde estoy y la expectativa, y toma ejemplo de otros, pide consejo para tomar el siguiente paso. Si tiene dudas, pida consejo. A veces muchos solo vienen e informan: mire, voy a hacer esto, y nunca piden consejo. Entonces uno le dice amén, amén, oramos pues por sus decisiones. Pero yo le suplicaría y le sugeriría a usted que tome consejo antes de hacer cosas significativas. Tal vez las diarias no, ¿verdad? No decir: pastora, mire, el domingo tengo el vestido azul y el verde, ¿cuál de los dos me aconseja que me ponga? Ahí, hermana, póngase el que quiera, ¿va? Azul y verde tal vez, ¿verdad? Y pregunten, levanten la mano y digan: tengo una duda. Pregunta, hay que preguntar, hay que ser preguntón. Pregunten. Dice: por los senderos antiguos, por la senda antigua, dice otra versión.
Pregunten cuál es la senda más segura, la mejor senda, y anden por ella. Que no solo porque uno a veces oye, va, ya me dio el consejo, hermano, está bien, pero yo hago lo que yo quiero. Entonces, ¿para qué pregunta? Mire que no sé qué. Es como una jovencita llegó conmigo una vez hace muchos años y me dijo, fíjese, pastor, que le quiero preguntar si me puedo casar con este hermano. No, yo ya sabía, ya llevaba como 6 meses siempre citando todos los domingos, pastor o hermano, ¿puedo casarme o no? Y un día le dije, ¿tú ya tomaste tu decisión? Sí, ¿qué rato? Me dijo. Entonces, ¿para qué andas preguntando? Pues no sé, de repente alguna vez usted coincide con mi decisión, me dice. Y se casó con un muchacho inconverso, que si aún con los cristianos cuesta, hermanos, salen así medios, ¿verdad? Como el aguacate, ¿verdad? Pocos salen buenos, ¿verdad? Y entonces, y cuando salen buenos, las hermanas se encargan de hacer los guacamole, ¿verdad? Esa es una administración aparte, ¿verdad? Para ir del partido 1-1, si no, así que solo a las mujeres les tiramos. Y anden por él. ¿Y qué resultado va a haber de hacer una buena exploración, una buena evaluación? Dice ahí, hallaréis descanso. Qué bonito es andar uno reposado, ¿verdad? ¿Alguna vez se ha dormido usted inquieto o inquieta? Se despierta peor. Aunque su cama sea de plumas de pato. Usted, su cama así, ¿verdad? La compró en Sleep Gallery. Su colchón, ¿cómo se llama ese colchón? Certa, ¿verdad? De $1,200. Y se despierta como que se hubiera dormido la cabeza en un leño. Y que se hubiera tapado con un pedazo de brin. Se despierta mal. ¿Por qué? Porque está inquieto, está inquieta y no duerme en paz. No haya como resultante en su vida paz. Yo le voy a recomendar en esta noche, que ya estamos a unas horitas de que usted se vaya a dormir, y espero no estarlo durmiendo ya, es que usted pueda hacer un check-in, ¿verdad? Un checklist es la palabra, antes de dormirse. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Señor, no pude arreglar esto, pero me encomiendo en tus manos, que mientras duermo, tú no duermes, ni se adormece el que guarda Israel. Tú sigues trabajando en favor nuestro, aunque nosotros durmamos, porque tú eres omnipotente, yo no. Entonces yo duermo mis 8 o 10 horas diarias, pero yo sé que tú cuando salga el sol nuevamente va a haber algo de bendición a favor mía. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y mire qué dijeron todo el pueblo de Israel: no andaremos en él. Qué terrible, ¿verdad? Que uno recomienda algo y la gente le entra por un oído y le sale por el otro. Pues ni modo, que cada quien viva como quiera, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ¿qué más podemos hacer? Ya no podemos hacer. Vamos rapidito con las últimas, que espero, si me da tiempo, si no, pues hasta ahí lo dejamos. El sucesor de Moisés, Números 27-18. Acompáñeme, Números 27-18. Vamos a preparar tal vez una alabanza, un canto ahí precioso. Si se vale sugerir, Betel Music, Sinestésica. Ese me encanta a mí, ese disco. El asistente. Cuando ya te toca empezar a ser CEO, representante de otro. Cuando ya Dios te dice, ahora te voy a dar una oportunidad para que tú gerencies, para que tú hagas algo significativo, para que tú empieces a tomar un rol predominante en tu vida. Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu, o tiene un espíritu diferente, y pon tu mano sobre él. Usted confía en la gente. Nosotros creemos que Dios va a levantar de esta congregación, y de los muchos que van a regresar acá, Dios va a levantar gente para ayudar, para servir. Va a levantar mujeres que van a aconsejar a otras mujeres. Va a levantar a hombres que van a ayudar a otros hombres. Hombres sensibles, hombres que van a poder decirle: mira, yo he pasado por donde tú has pasado. Todo lo que usted ha pasado en la vida, eso no dígale usted, qué desgracia lo que pasó. No, todo eso conviértalo en bueno, para que sea de bendición, para alguien que lo necesite, alguien que pueda identificarse con usted, y usted identificarse con esa persona y decirle: Señor, lo que viví, ese abuso, esa situación difícil, esa estafa, lo que viví,
alguien lo va a vivir igual que yo y yo lo voy a poder ayudar y le voy a decir, yo salí adelante y voy a tener esperanza en él. Pero ¿qué cualidad tenía para ser el sucesor? Tenía un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Josué 4:24 es el último punto y se pone de pie conmigo, por favor. Con este último terminamos. Josué 4:14. El comandante de la compañía, póngase de pie, por favor. Se lo voy a suplicar. Aquel día el Señor exaltó a Josué ante los ojos de todo Israel. Dios lo va a levantar a usted a grandes posiciones. Y le temieron, dice. O sea, hubo un respeto reverente de la gente hacia Josué porque vieron su actitud, su corazón y que él traía un bagaje de experiencia. Cuando ponen, por eso Pablo dice, para servir no pongas un neófito. Y no necesariamente nuevo, está diciendo un inexperto. Usted puede estar 20 años en la iglesia y ser inexperto. ¿Cómo aprendemos? Sirviendo. Póngase usted a servir. Ponga usted, lo vamos a poner y nos vamos a correr el riesgo, así como otros se corrieron el riesgo con nosotros. Conmigo se corrieron el riesgo mis líderes. A algunos les quedé bien y a otros les quedé re mal. Pues no tenía la sabiduría, pero ya aprendí, por lo menos de algunas cosas. Y dice acá, le temieron tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Vamos al verso siguiente. Creo que dice: Jehová engrandeció a Josué ante los ojos de Israel. Entonces habló el Señor a Josué ya directamente, y mire lo que le dice. Con esto termino. Cuando lo establece como comandante, ordena a los sacerdotes que lleven el arca. Dice: arregla primero lo espiritual, pon en orden las cosas de Dios. No le dice: ahora revístete de autoridad, ahora gesticula la voz, ahora haz esto. No, le dice: ordena lo espiritual. Y yo le voy a decir una cosa: usted tiene que ordenar sus prioridades y su tiempo para buscar a Dios. Tiene que dedicar un tiempo para buscarlo, para leer, para crecer. Le dice para que suban del Jordán. El verso 17 dice: y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán, y empieza a contar toda la historia. Pero otra parte, creo que es más adelante, no sé si la encuentras ahí, dice: y Jehová engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. La gente lo reconoció como el caudillo, el sucesor, el que le dieron la estafeta. ¿Por qué? Porque él tuvo una historia. Yo no sé en qué fase está usted. Yo soy espía porque me encanta el chisme. No, eso no queremos ese tipo de espías. Usted no debe ser así. Tal vez estamos como guerreros ahorita. Yo me siento así, un guerrero y un servidor. Todavía no he llegado al otro nivel de servidor, de sucesor. Todavía no, nos falta mucho, pero vamos en camino. Cierre sus ojos conmigo.